presentación. Por favor, me dice cuando empiecen a ver la presentación para saber si ya cargó. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, ¿me acuerdan, por favor, en qué quedamos en la clase pasada? De ver las películas. Ajá, pero la clase en qué pasamos, qué quedamos. Ah, estábamos en los talleres, un taller que estábamos haciendo. ¿Mm? Que empezó pues, en los glóbulos rojos. Son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Pero nosotros contestamos todo el taller y empezamos otra vez a ver clases, ¿cierto que sí? Nosotros, sí, profe. ¿Y en qué parte del tema quedamos? Para retomar. Transporte activo entre una solución de salina en los capilares. Profe, no estoy mal, el último fue la replicación del ADN. ¿Y solamente vimos eso, la parte de la replicación? La replicación. Sí, la replicación. Sí. Y nos dejó pendiente la investigación. ¿Sobre? Sobre ¿Replicación? traducción y... Exactamente. Transcripción y traducción. Ok, bueno. Entonces, estábamos viendo que en el núcleo de la célula se encuentra el material genético, que es el encargado de nuestras características físicas, nuestro metabolismo, incluso en ocasiones el ADN también se encarga de, de nuestro comportamiento. Bueno, acuérdense de cerrar el micrófono apenas terminen de participar, porque si no se escuchan varios audios al tiempo y se vuelve no tan buena el sonido. Entonces, venimos hablando del ADN y cómo él va a terminar convirtiéndose en proteínas. ¿Se acuerdan que entonces decíamos que la final del ADN es convertirse en proteínas y que las proteínas son de diferentes tipos? O sea, que la proteína son los que nos dan el color de los ojos, que nos hacen que el pelo sea de un color, de una forma particular, de nuestro color de piel, o sea, de absolutamente todo. Entonces, les decía a ustedes que el ADN está en el núcleo porque es una molécula supremamente importante y no le puede ocurrir nada. Donde al ADN le llega a ocurrir algo es donde muchísimas veces se forman las mutaciones. Y las mutaciones pueden ser fatales, pues no fatales, pueden ser, pueden generar enfermedades. Pueda que una mutación no pase desapercibida, no pase nada, y en otras ocasiones una mutación puede generar beneficios evolutivos. De hecho, nosotros estamos aquí en el planeta Tierra en este momento tanto histórico como evolutivo, gracias a las evoluciones, a las mutaciones que se acumulan en el ADN. ¿Por qué? Porque a veces esas mutaciones nos dan ventajas selectivas. Es decir, no sé, un ejemplo. Habemos 50 personas aquí y todas, no sé, pues estamos acostumbradas al sol, bueno, qué sé yo. Y a una persona se le mutó ese gen, los albinos, se le mutó ese gen, adquieren ese color
blanco, 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 y de pronto se apagó el sol. ¿Quiénes van a sobrevivir? Esas personas, ¿sí? Y los demás no. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las mutaciones pueden dar ventajas. Son esos cambios en el ADN que se dan que al cambiar las condiciones ambientales, puede que esos cambios, esas mutaciones se vean favorecidas por los nuevos cambios ambientales y eso hace que esas personas sobrevivan, o esos individuos sobrevivan, o esas especies sobrevivan. Entonces, en ocasiones las mutaciones pueden generar cosas malas, en ocasiones las mutaciones pueden que no generen nada, pero en ocasiones las mutaciones pueden también generar supervivencia o pueden generar ventajas evolutivas. Entonces, decíamos que el ácido nucleico son unas moléculas llamadas ADN y ARN, ¿cierto? Y que tenían unas características particulares, y es que el de ADN era de doble hélice porque eran como si fueran dos tiras envueltas una con la otra, y el ARN era de una sola hélice. Esto lo vimos, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok. Decíamos que el ADN entonces era formado a partir de 4 bases nitrogenadas o nucleótidos llamados adenina, timina, citosina y guanina, que adenina siempre hacía pareja con timina y timina siempre hacía pareja con adenina, mientras que guanina siempre hacía pareja con citosina y citosina siempre hacía pareja con guanina. Las parejas siempre van a ser las mismas. Entonces decíamos que en esta gran fábrica que es la célula, porque realmente nosotros somos unas máquinas bioquímicas, donde yo lo asemejo como una gran fábrica de reciclaje. Nosotros comemos cosas para poder desbaratar eso y convertirlas en nuevos productos beneficiosos para el cuerpo. Realmente lo que nosotros hacemos es consumir para reciclar. Pues muy pocas las moléculas que nosotros hacemos por dentro, por eso tenemos que comer, ¿sí? Por eso el bebé tiene que tomar leche materna. Nosotros no somos como las plantas, que vamos a ver que las plantas sí fabrican moléculas para su propio beneficio. Nosotros no las fabricamos de cero. Nosotros adquirimos la materia prima para poder producirlas. Pero seguimos siendo unas máquinas bioquímicas, unas máquinas biológicas. Entonces, el proceso, hay diferentes procesos dentro de la célula, y uno de los procesos que se da se llama transcripción y traducción. La transcripción va a ser la copia de ADN a ARN, mientras que la traducción va a ser el paso de ARN a proteína. Cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Qué hicieron? ¿Vieron videos? ¿Qué entendieron? Los escucho. Ajá, los escucho. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Pues yo tengo dos bebés. Los bebés. Yo creo que la mayoría de aquí tienen. Dos bebés grandecitos. Sí. Aquí la mayoría tienen hijos, ¿cierto? Sí, Miren, pónganse, no ustedes en ese momento no se pongan en los zapatos de estudiantes, sino pónganse en zapatos de sus hijos que están asistiendo a un colegio. ¿A ustedes les gustaría que sus hijos tuvieran la actitud
de estar pasivos y calmados en el aprendizaje? No puede para Cier- nada. ¿Cierto que no? Entonces, una vez alguien me dio una definición de amor propio, muy bonita, y yo me quedé con esa definición de amor propio. ¿Qué es el amor propio? Me dijo, Cris, ¿usted ha visto que uno quiere lo mejor para los hijos? Que uno le va a dar el mejor estudio, lo mejor que tenga. Si uno no ha aprendido inglés, no quiere que ellos aprendan. Uno le da lo mejor a los hijos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no dárselo a usted mismo? Porque todas esas cosas que usted le da a los hijos, no se lo da usted mismo. Eso es la definición de amor propio. Entonces, cuando ustedes estén en clase, pónganse en los zapatos también de sus hijos, porque lo que ustedes hagan, de alguna manera se lo están pasando a sus hijos. Entonces, no asuman una actitud pasiva, escondidos allí, chiquiticos, detrás, porque como no los estoy viendo, entonces yo me quedo callado, no contesto. Miren que ahorita yo empecé a decirles buenos días, contésteme, y no, a pesar de que los llamé por el nombre, ni siquiera fueron capaces de decirme buenos días. Y eso, incluso si ustedes, sus hijos hicieran eso, ustedes los clasificarían como acto de grosería. ¿O no? Dígame que uno esté saludando a alguien y le esté diciendo buenos días y no te conteste. Total, total. Es un acto de grosería. Vamos, aquí estoy. Amigo. Hola César, no te oíste. Entonces, no, lo digo, yo no lo digo por regañarlo, lo digo para que reflexionemos. Nosotros tenemos que tener una actitud crítica frente a cualquier cuestión. Y esto es un momento privilegiado de aprendizaje. Entonces no lo desperdicien estando escondidos detrás de la cámara. No, es real, profe. Realmente estar detrás de una pantalla y tratar de enseñar no es fácil. Eh, Se le entiende. Yo a veces cuando usted dice eso, también vive ahí normal, en el sentido de que es como la impotencia porque uno no sabe si la gente le está entendiendo o no lo está entendiendo, si están comprendiendo su mensaje o no están comprendiendo. Entonces, por eso es la forma, porque no hay una interacción con las personas que estamos aquí. Pero no, se te entiende bien, explicas bien. Entonces, si la mayoría pues no desea hablar, pues de todas maneras te están entendiendo, tú explicas bien. Y con una duda, pues creo que la duda la van a preguntar. Entonces, no, No, dale. muchas gracias César, muchas gracias, pero yo no, gracias, muchas gracias por tu intervención, pero créame que para mí es muy fácil simplemente sentarme aquí a hablar y dar mi clase porque estoy cumpliendo con mi papel. O sea, yo, así es presencial, César, esto no cambia. Presencial o físicamente, el comportamiento de los estudiantes tiende a ser el mismo. A ser pasivos, a ser callados, a no participar, a estarse allí simplemente como espectadores. Mi invitación, más que por mí y estando acá y que es difícil, que sí es verdad, César, no lo niego, es por ustedes mismos. Es por ustedes mismos porque si ustedes no participan, se pierden la mitad de la clase. Porque la interacción es la que hace que yo entienda y comprenda lo que está sucediendo. Por eso les digo que se pongan en los zapatos de sus hijos. ¿Y cómo quisieran ustedes que fueran sus hijos en el aprendizaje? ¿Que fueran unos agentes pasivos o que fueran unos agentes activos del aprendizaje? Claro. Sí, o sea, sobre todo es por eso. Y no es por darles cantaletas ni gallinas, ya tan cansona, no. Sí. Sino para que aprovechen. No, sí, en serio, o sea, yo soy un amante del conocimiento y como amante del conocimiento entiendo que este es un momento para que todos empecemos a reflexionar acerca de, es que, ¿sabes? Es muy triste porque nosotros vivimos en un país donde ustedes en estos momentos para mí son unos héroes. Porque atreverse a romper con esos esquemas de que venimos, que la gente no quiere estudiar, que la gente no quiere ir más allá, ustedes para mí son unos héroes. Entonces, por eso la invitación, para que sigan avanzando, pero no se queden allí, sino que vayan más allá y siempre vayan más allá. Gracias, profe.
Bueno, Pero entonces, pongamos, yo tengo un problema, quiero abrir el micrófono y se me dificulta por el problema que tengo con el mouse. Pero yo de lo que mismo que investigáramos, me acuerdo que el gen es una cadena continua de neurocitos, que la traducción ocurre en el plasma. ¿sí? Eso es lo que más me acuerdo del video, que vi un video muy bueno. Una española, qué bueno. muy bueno. Me alegro muchísimo que hayas visto los videos. Los videos son buenísimos. En internet hay mucho video cortitico y muy explicativo. Muy explicativo. Estos españoles la tienen volada con esos videos. Los españoles y los... ¿Cuáles son los otros que también la tienen muy volada? Los peruanos y los chilenos. Hay unos colombianos también muy buenos que tienen unos muy buenos videos en internet. Entonces, ¿quién más investigó algo acerca de la transcripción, la traducción? Si no lo hicieron también, díganlo. No hice, no tuve tiempo, me fue a acostar, qué sé yo. Bueno, entonces vamos a ver cómo el ADN se convierte en proteína finalmente. Yo les decía a ustedes la clase pasada que se imaginaran que esta era una gran fábrica de helados donde el ADN era la receta, donde se copió para mandar esa copia a los trabajadores que están en el citoplasma y ellos eran los que fabricaban los helados. Se decía entonces que los helados o el producto final se va a convertir en proteína. Pero que quien hacía esas proteínas era el ribosoma que está en el retículo endoplasmático. Es decir, este es el retículo endoplasmático, este es el núcleo. Entonces, el DNA, no sé si ustedes ven unos huequitos que hay por aquí. El DNA que está acá adentro hace una copia de él mismo que se llama RNA. Por estos huequitos sale ese RNA, viene hasta acá, hasta el retículo endoplasmático rugoso, que es este que está aquí. Y aquí, específicamente, los ribosomas, que son estos punticos que están aquí, van a coger el RNA y lo van a traducir para convertirlo en proteína. ¿Qué es traducir? Si fuera una receta y doña María estaba en la cocina y le llegó la receta, entonces dice, mire, esto lleva, qué sé yo, leche, le echa leche al helado, mora, le echa mora al helado, lleva crema de leche, echa crema de leche al helado, ¿sí? Entonces traducir es ver con qué ingredientes se va a hacer lo que vamos a hacer. En el caso de las proteínas, las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Se acuerdan que les había dicho antes que las proteínas están hechas de aminoácidos? Cada una de estas bolitas va a recibir el nombre de aminoácidos. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? El ribosoma traduce el RNA, el ARN lo traduce diciendo, bueno, esta proteína lleva tal aminoácido, lleva tal aminoácido, lleva tal aminoácido. Cada aminoácido vamos a ver que recibe un nombre. Yo no sé si en la clase pasada alcanzamos a ver cómo era el proceso de transcripción. ¿Sí lo alcanzamos a ver? ¿Cómo es el proceso de transcripción? Yo no lo recuerdo, profe. Ok, entonces empecemos desde aquí. Decíamos que la cadena de ADN es una cadena doble, de doble hélice. Pero yo subo esta cosita por acá y la ponemos donde no nos estorbe. Oiga, no. ¿Qué es esto? Dale Bueno, guardar. O sea, el clic no baja, profe. Si le bajan el clic, no no, baja. es que esto aparece cuando alguien va a tener el control. Lo que pasa es que yo sé, a veces alguien inconscientemente, no sé qué es lo que hacen, pero como si fueran a tomar el control y a veces lo toman y me lo quitan. Entonces, el ADN es una cadena doble.
Miren, si ustedes observan es como si fuera una tira y mire que están los nucleótidos. Mire que donde está C, está G y así sustantivamente. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es que las moléculas de ADN se va a abrir para que una de estas, que va a ser la cadena molde, sirva, como dice el nombre, de molde para que el ARN se copie. ¿Sí? Hay un meme muy chistoso que dice que salió el otro día, me gusta mucho. Decía que, ¿cuál es el sentido de la vida? Y decía 3, 5 prima. Es un chiste muy de esto, muy molecular. El sentido de la vida es 3, 5 prima. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí un numerito que es 3, 5. 5. 3, 5, 3, ¿no? Ajá, sí, y 5, 3, muy bien, sí. Esto es el sentido. Y la copia se hace siempre se hace en sentido 3, 5. Perdón, en 5, 3. Siempre se hace la copia en ese sentido, en 5, 3. Siempre se hace en ese sentido. Y esto que están aquí viendo es digamos que es el proceso que hace que la vida exista en su sentido más reducido. Si esto no pasa, no hay vida. Entonces por eso decía el meme, ¿cuál es el sentido de la vida? 5, 3 prima. Un chiste muy ñoño. Entonces, las cadenas de ADN se abren y forman, y una sirve de molde para la otra. Voy a irme al tablero y lo vamos a hacer como si fueran letricas para que lo vamos entendiendo. Entonces, ¿se acuerdan a 8 días que decíamos que el ADN, siempre donde habían A's, habían T, donde habían T's, habían C, donde habían C's, habían... Esto es una de las cadenas del ADN y la complementaria, entonces, ¿cuál sería? Donde hay A, se hacen parejitas, van de la mano al baile con T. 1, 2, 3, 4. Donde hay T, siempre van en parejitas con la A. 1, 2, 3, 4, 5. Donde hay C, siempre van en parejitas con la G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde va G, siempre van parejitas con la C. 2, 3, 4. Esto que estamos viendo aquí, sería esto mismo. Esto mismo. Es lo mismo, solo que aquí estamos representando la molécula completa en su estructura molecular y aquí simplemente la estamos representando en sus formas más simples para saber cómo va. ¿Sí? Todo el genoma humano ya está codificado. ¿Qué quiere decir? Que todas estas letricas del genoma humano ya se siguieron, ya se sacaron, se saben cuál es el orden de todo el genoma. Es una cosa grandísima. Entonces, el proyecto Genoma se terminó como en el 2003, si no estoy mal. Fueron como no sé cuántos años, eso empezó fueron 10 años, algo así, descifrando todo el código genético. Hay una página donde está, la página esa información es gratuita, eso es digamos que es una propiedad de la humanidad, entonces está gratuita en una página en internet. Y ustedes entran a esa página y lo único que van a ver son letras así, y más letras. Ahí está toda la información del genoma humano, es decir, que alguien con la suficiente tecnología podría coger esa información y hacer un humano en el laboratorio, si tuviéramos pues la suficiente tecnología. Entonces, ¿qué es una mutación? Para que vamos en... ¿Sí? ¿Y usted cree que se puede crear un ser humano? ¿En laboratorio? Ah, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, por lo menos biológicamente sí. Ya entraría en otras cuestiones a saber si la alma y otras cosas. Ahí no quedaría eso, ¿sí o no? Es que no sabemos si el alma existe o no. Si es un producto simplemente bioquímico. O sea, tendríamos que crear al humano, pues a ver. Pero como eso no es moralmente permitido, porque
porque no es moralmente permitido, pues porque en teoría, y digo en teoría no porque no sea cierto, sino porque no tengo otra forma de expresarlo, el único, pues desde la Iglesia Católica sería el único con la capacidad de hacer vida así sería Dios. Entonces, moralmente el hombre va a entrar en conflicto a la hora de hacer algo así. Entonces, alguien por acá, ¿cuánto está hablando? No. Entonces, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio en estas letras. En el momento que esto aquí, cualquiera de las letras se cambie, puede estar cambiando el producto final, que es la proteína. Entonces, cuando las letras estas, cuando los nucleótidos cambian, es donde se forman las mutaciones. ¿Sí? ¿Qué es una mutación? Es un cambio en la secuencia de nucleótidos. No es la única forma de que haya mutaciones, no, porque también pueden haber mutaciones en el RNA y todo, pero eso es una mutación, un cambio en la secuencia de nucleótidos. Muy bien, entonces, estábamos viendo entonces que para poder que el ADN mande la información al retículo endoplasmático, se tiene que copiar. ¿Pero cómo se copia? Muy fácil, las cadenas de ADN se abren y una sirve de molde para que se haga la cadena de RNA. Ahora, la cadena de ARN, ¿en qué se diferencia de la ADN? En que una es sencilla y la otra es doble, y que el ARN, en vez de timinas, tiene uracilos. ¿Sí? Si nosotros vemos una cadena de ARN, vamos a ver que no tiene timinas, sino que en vez de timinas va a tener uracilos. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Cuando se empieza a copiar el ARN, las cadenas primero se abren, literal. Esto hacen, se abren. ¿Sí? Esto mismo, miren, las cadenas se abren. Se abren y una va a servir de molde para la otra. Es decir, esta va a servir de molde para que se empiece a copiar el ARN. Es igual a hacer parejas. ¿A qué juega hacer parejas? En el ADN, siempre que tenemos A, metemos T, pero como el ARN no tiene T, sino que tiene uracilos, entonces A va a ser pareja no con, en el A, voy a escribirle acá, en el ADN, la va con T, ¿cierto? En el ADN. Pero en el ARN, A no la va con T, A la va con U, en el ARN. Y esta es la diferencia que hay entre el ADN y el ARN. Entonces aquí ya no va T como en el ADN, sino que van U. El resto sigue igual. La única diferencia entre el ADN y el ARN es que en vez de T's van U. Voy a colocar esto aquí en rojito para que diferenciemos la molécula de ADN de la de ARN. Listo. Esto que estamos haciendo es esto mismo, miren. Esta cosita. Las cadenas se abren y una sirve de molde para la otra. ¿Sí? Se copia. Esto se llama, esto que estamos haciendo aquí, se llama transcripción. Esto es transcripción. ¿Qué significa la palabra transcripción? ¿Dónde la han escuchado ustedes? ¿Es como descifrar? No, cuando ustedes dicen que hay que transcribir un texto, ¿qué significa eso? Para leerlo, pasarlo a otro, de un lado a otro, por decirlo, de una hoja Pasarlo a de un otra. lado a otro.
O sea, pasarlo Es de un lado al copiar de un otro. lugar a otro, profe. ¿Cómo? César, no te escuché. Copiar un texto de un lugar a otro. Eso es transcribir. Exacto, es copiar un texto de un lado a otro. Transcribir es pasar o copiar. Transcribir un texto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Transcribiendo. Vamos a pasar el texto de ADN en términos de ARN. Mire que es lo mismo, por eso se llama transcripción. Es pasar de un texto al otro. Es copiar en términos de ARN el ADN. Por eso se llama transcripción. Entonces, una vez está transcripto el ARN, este se desprende de aquí, literal, se desprende. Y las cadenas de ADN van a volver a unirse como estaban antes. Y nos quedó por acá el ARN y por acá el ADN. Entonces, esta va a ser la cadena doble de ADN. Y la otra va a ser la cadena de ARN. ¿Por qué diferenciamos el ADN del ARN? Sencillo. Una es doble y la otra es de cadena sencilla. Una tiene test y la otra tiene U. Listo, ya se transcribió el ARN. Ya se hizo el ARN, ya se sacó la copia del ADN. Este ARN ahora sí puede salir del núcleo. Ya puede salir del núcleo e ir hasta el ribosoma, donde va a ser traducido. ¿Qué es la traducción? ¿Alguien leyó sobre la traducción? Ah, bueno, esto es para mostrarle es más de la transcripción. Mire, es lo mismo. ¿Sí ven? Las cadenas de ADN están aquí y el ARN se copia. Se copia. Entonces, vamos a ver qué es la traducción. ¿Quién leyó algo sobre la traducción? Ay, esta cosa no se ve. Profe, Sí, cuéntame. o sea, no, para ser sincera, yo no hice esa tarea, yo el sábado no estuve en la clase, fue el martes y jueves, pero pues esta información usted la dio el jueves en la otra clase y yo ayer pues no tuve el tiempo porque llegué demasiado tarde, entonces no pude investigar. Por Ay, eso estoy pero qué calladita. bueno. Ah, bueno, pero qué bueno Profe, que si no vas a una clase, entonces estás yendo a otra, ¿no? Sí, Ah, eso está muy chévere, que no pierdas la clase, o sea, si los demás también pueden hacer lo mismo, si se profe, pierden la clase un día, van a la otra. sí, claro. Es que yo el sábado me dificultó porque se me acabaron los datos y abrieron demasiado tarde el sitio de internet por acá. Entonces cuando Ah, ya abrieron, ya vi, o sea, ya no iba a entender la clase, yo no, entonces mejor no ingreso. pero bueno, aquí estamos recuperando. ¿Qué me Sí. ibas a decir? ¿Quién iba a hablar? Álvaro, Álvaro, cuéntame. traducir es como traducir un texto de un idioma a otro. Sí, exacto. Traducir es pasar un texto de un idioma a otro. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este instante. Vamos a traducir del idioma del ARN, que viene parecido del ADN, lo vamos ya a pasar a otro lenguaje totalmente diferente, que es al lenguaje de las proteínas o al lenguaje de los aminoácidos. Estoy viendo que es que esta figura, yo no sé por qué aquí no se ve bien, como que se ve muy feíto. Entonces voy a buscar una figura más bonita en internet rápidamente. Bueno, entonces, ay, mira. ¿Quién está por aquí?
dándonos antojos por allá. Escucho y un paquetico. Bueno, yo creo que es que hoy no desayunaron, están como calladitos todos. Y no hay por qué se ven tan feas. Dicen que escuchando se aprende más que hablando. ¿Quién dijo? El aprendizaje tiene que ser activo. El cerebro, el cerebro aprende más de la experiencia que de otra cosa. Profe, tiene razón. Sí, profe. Igual yo hoy sí voy a estar muy callada, profe, porque pues soy un poquito maluca, entonces ahí comprenderá. Ay, está maluquito, pobrecito. Ay, Bueno, sí, pobrecita hay yo. que estar activo. Necesita que la consienta. Sí, mucho. Ya el novio que la consiente. No, llega muy tarde. Este va a tener que conseguirse el otro. No, Yo voy el a, otro. profe, voy a traer un tema a colación. A veces usted está explicando y uno está concentrado en la explicación. Cuando usted pregunta, ¿me están escuchando? Uno dice, uff, ¿cómo así? Pero es que uno se concentra mucho en el tema de la explicación, porque es fundamental. Sí. Claro, bueno. Y cuando yo pregunto que si me están escuchando es porque como estamos por internet, a veces Es también como si como uno que... estuviera concentrado ahí cuando dice, pero No sí, sé. sí uno está ahí pendiente. Ahí sí lo que dice César, no sé si se me fue el internet. Listo, está como que se ve muchísimo mejor, ¿sí o no? Miren, lo que les estoy copiando aquí, esto se llama código genético. Y de alguna manera, esto encierra la vida, la información de la vida. Este es el código genético. Entonces, yo les decía a ustedes que las proteínas son una seguidilla de aminoácidos, ¿verdad? Donde cada bolita de estas va a ser un aminoácido. Existen 20 aminoácidos esenciales, que son la fenilalanina, la leucina, la metionina, la valina, la serina, la prolina, la trionina, no me acuerdo cómo se llama, histidina. Bueno, estos son la glicina, la arginina. Estos son los 20 aminoácidos esenciales que existen. Con esos 20 aminoácidos, como son combinaciones de diferentes tamaños, pueden ser de 1000, de 2000, de 3000 aminoácidos, una proteína, con esto se hacen cantidades y cantidades de proteínas. Otra cosa, esos aminoácidos son los mismos aminoácidos para la cucaracha, para las plantas, para los humanos. O sea que molecularmente hablando, nosotros todos los seres vivos somos iguales. Por eso nosotros comemos de todo. Por eso comemos plantas, por eso comemos animalitos, ¿sí? Nosotros ya por la estética, la moral, por la cultura, por un montón de cosas, aquí solamente comemos carne de pollo, vaca y cerdo, ¿no? Pero en teoría cualquier carne se puede comer porque su componente, que es para los que lo necesitamos para extraer aminoácidos, todos son iguales, todos. Lo que pasa es que comer animales de toda clase sin protocolos, hace que pasen cosas. Posiblemente una de las explicaciones, ¿no?, que están dando sobre el coronavirus es estos mercados ilegales de especies exóticas en China. ¿Sí? Porque... Pues, Profe, perdón. Ajá. ¿Usted comparte la teoría de los chinos de comer murciélagos, cucarachas, cucarrones, todo ese tipo de cosas? Yo no es que comparta o no comparta la teoría. Sí, porque eso ya, como te digo, ya son cuestiones, entrar en esas cuestiones es muy complicado porque son cosas culturales, son cosas incluso hasta religiosas, y decir Pero que eso es malo o que no es malo, ¿cómo? Eso es cultural, profe. O sea, Claro. si yo nazco comiendo murciélagos, pues a mí me gusta el murciélago. ¿Sí me entiende?
es normal, pues eso fue lo que me criaron y me enseñaron. Entonces, pero si yo le digo a otra región que como es un murciélago, pues no lo van a comer, obviamente, porque no es su cultura. Pero eso no Exacto. es de decir uno si me gusta o no, a nosotros no nos gusta. De pronto a ellos comer pollo es feo. ¿Sí me entiende? Exacto. Una gallina que anda por ahí descalza todo el día, entonces para ellos, sí, o sea, comiendo gusanos, gas, dirían ellos. Entonces es lo mismo, eso es algo cultural, que como uno come la diversidad de lo que hay en tu región, ¿sí me entiende? Entonces es eso. Sí, claro, decir que es malo y que es bueno es muy complejo, porque pues sería juzgar la cultura del otro y juzgar la cultura del otro es ser un poco, ¿cómo se dice? No tolerante, o sea, ¿cómo se dice eso? Cerrado, pues, o sea, no darle paso a la diversidad. Y cada cual está en unas condiciones diferentes también, ¿no? Imagínese uno que puede comer en el desierto, es lo que atraviesa. ¿Qué más se hace? Aquí porque nosotros vivimos en abundancia, lo que pasa es que nosotros no sabemos aprovechar esa abundancia. Nosotros aquí en Colombia podríamos comer tan rico y tan delicioso, pero primero el campo está muy descuidado. Al campesino le toca muy duro porque es muy caro todo, entonces no hay como esa posibilidad. Mire, en Perú es que hay más de 50 clases de maíz, más de 50 clases de papa. Nosotros aquí tenemos papa amarilla, papa guata y las papas guata son como 3 o 4 variedades, no más. Y eso que importamos mucha papa. No, aquí tenemos mucha papa, profe. Pero ¿cuántas variedades? Sí, más de 5 sí hay. Más de 5, sí, pero en el mercado ¿usted cuántos ve siempre? Ah, pues que usted no las conoce, pero sí hay varias. Hay como papa parda, papa y esta que es morada, la otra Hay, papa que... ¿Cuál? hay parda, capira, pastusa, amarilla, Capira, mambera, ajá. Cuéntelas, mambera. Ah, cuéntelas. entonces no me las sé todas, le estoy diciendo. Pastusa, parda, capira, mambera, La amarilla. mambera no la conozco. Ah, para que vea, búsquela. La mambera no la conozco, pero no hay más La de de la 10 ajiaco, clases de... es la que lleva el ajiaco. ¿El ajiaco? ¿Sí? ¿Te ha Pero comido ajiaco? ¿Ha sí, comido claro. mambera? Sí, claro. Eso en el ajiaco le echan a cualquier cosa que le encuentre papa aquí. Pero aquí no hay más de 10 variedades de papa. No hay, no las hay. O sea, y eso que son muchas. Tengo que decir que no hay más de 10 variedades de papa. ¿Y cuántas de maíz? Aquí no hay maíz morado, por ejemplo. No, eso no sé. No Igual, sé, pues, te Maíz digo, 3 máximos. es como, vuelvo y le digo, esto, o sea, todo es como cultural y regional. O sea, aquí en el valle comemos mucho de lo que tiene que ver con papa, plátano, yuca, cosas así, ¿sí me entiende? Entonces, como, a pesar de que Colombia es un país que tiene muchas riquezas en la parte natural, cada región consume más, pues, lo que comen en la región. Entonces, hay muchas cosas que hay en Colombia que nosotros no sabemos y desconocemos. Que claro, no, pero es porque exactamente. el campo no lo apoyan. Entonces, producir no se convierte en una opción verdadera para sostenerse económicamente dentro del país. ¿Sí me hago entender? O sea, Colombia podría producir muchísimo y muchísima variedad, pero comprar aquí un producto, una semilla es caro, comprar aquí un fertilizante es carísimo, comprar aquí un abono es carísimo. Entonces, como no se incentiva el campo, la variedad es poca, muy, muy poca, cuando nosotros deberíamos estar produciendo, deberíamos ser un país agrícola y deberíamos estar produciendo el triple, porque estaríamos mejor todos, económicamente hablando. Porque podríamos ser competitivos. Pero nosotros aquí, Sí, pero yo digo Y que como si fuera yo digo que todo es como, o sea, hay ventajas y desventajas. En ese sentido sería una desventaja no aprovechar tanto la tierra, pero también una ventaja que en cualquier lado crece algo. Tú puedes colocar tomate en la matera de tu casa. Entonces,
Eso sí es verdad. Yo aquí tengo sembrado cebolla. Entonces, eso Sembradito. también es bueno. O sea, son No, cosas lo bueno de Colombia, o sea, lo bueno de Colombia, por eso te digo, o sea, nosotros estamos geográficamente tenemos una ubicación privilegiada. Claro, Geográficamente. tenemos, Pero económicamente nosotros como población no hemos sabido hacer eso. Y obviamente es por la corrupción que tenemos. obvio, y que le han dado prioridad a a otra cosa. O sea, aquí la prioridad es el café y el petróleo. Entonces, son cosas que primero le dan prioridad a eso que a otros productos. Entonces, para ellos la exportación son esos productos. Los otros tienen menos demanda, entonces es como eso. Pero bueno, En fin. Entonces, lo que va a hacer, miren, ustedes que notan aquí, miren que cada tres nucleótidos significa un aminoácido. ¿Sí lo ven? Miren que esto es como un diccionario. ¿Sí están? ¿Se acuerdan que por acá José Álvaro me decía que traducción era pasar de un lenguaje a otro? Miren que esto es como un diccionario. U significa PHE, fenil. UC significa fenilalanina. UA significa leucina. Entonces, cualquier combinación de tres letras entre la C, la U y la G, ustedes cualquier combinación la van a encontrar que significa un aminoácido. A esto se le llama código genético. A este diccionario donde cada tres nucleótidos, que lo vamos a llamar codón, va a significar un aminoácido. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, profe. ¿cómo se llama? ¿Cómo se dijo? Codón. ¿Codón? Ya, codón. Codón. Ahí se los estoy escribiendo. Profe, me acuerdo también que los codones son 64. Sí, aquí está. 64. ¿Sí lo ves? Y si no cree, cuéntelos. En eso sí tenía, solo que en esa partecita del video sí yo no había entendido lo de los codones. Ahora que usted me lo explica ahí sí lo aclaré. Claro. Entonces, ¿qué es un codón? Es una combinación de tres nucleótidos. Entonces, cada tres nucleótidos va a significar un aminoácido. Vamos a trabajar con este mismo ejemplo. Primero lo vamos a dividir entre tres. Entonces, este es un codón, este es otro codón, este es otro codón, este es otro codón, este es otro codón y este es otro codón. Ahí nos sobró uno. Entonces, vamos a empezar a traducir. Entonces, vamos a ver qué significa U. Hacemos de cuenta que nosotros somos el ribosoma. Entonces nos llega el ARN y empezamos a traducir. Bueno, a esa proteína hay que echarle, vamos a ver qué hay que echarle. Entonces empezamos. ¿Qué significa? Yo me la buscar. Aquí está. A esa proteína hay que echarle fenilalanina, hay que echarle esto. Entonces, le echamos a eso a la proteína. Listo. Ya le echamos el primer ingrediente, que es este. Seguimos con el otro. UAA. Entonces vamos a el código genético y vemos que significa UAA. UAA. ¿Dónde está? Aquí está. Pero esto es un código de stop. No, ignorémoslo. Voy a cambiárselo para que no sea stop. Ya les digo qué significa stop. Le voy a cambiarlo para que no sea stop. Que sea T. Perdón, no, acuérdense que el ARN no tiene T. Pongámosle otra A. ¿Sí estaba o no? UGA. UGA.
UGA, ¿dónde está UGA? Aquí, ay no, UGA. Lo cambié por un stop y me volvió a aparecer otro stop. Entonces, volvíamos a cambiar para efectos del ejemplo. Así pues que no me va a aparecer otro stop. UCA. UCA, Serina. Aquí está. UCA. Entonces llego yo y leo acá. UCA, ¿qué significa? Serina. Entonces a eso le he hecho Serina. Serina. Listo. Le eché Serina. Sigamos. ACC. 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 Asparagino. Entonces le echamos este. ASN. CCC. ¿Qué significa CCC en términos de aminoácidos? Vámonos por acá. CCC, prolina. Entonces a esa proteína le echamos prolina. Seguimos. CCG. ¿Qué significa eso? CCG, otra prolina. Listo. Vamos a echarle otra prolina a esta proteína. Profe, no escucho, se quedó para la presentación. Hola. Sí, pasó algo porque no congelada. Quedó congelado ahí. Hola, por favor me dicen si me escuchan. Sí, profe, perfecto. Es que la plataforma me sacó. Tranquila que eso es normal. Bueno, voy a volver a compartirles porque creo que se dejó de compartir. ¿Están viendo ya el tablero? Sí, profe. Ok. Entonces estábamos... ¿qué? Estábamos traduciendo esto aquí. Nos faltaba solamente GGG. 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 GLI, GLIC. ¿Ya lo viste? Sí, GLIC, profesora. GLI, GLIC. Ah, listo. Gracias por la ayuda. GLI. Listo. Miren, esto que ustedes ven aquí es esto mismo. ¿Sí ven? Cada una de estas bolitas va a representar un aminoácido.
Entonces llegó el ribosoma, empezó a leer el ARN, que es este, y cuando empieza a traducir, empieza a adicionarle a la proteína aminoácidos y más aminoácidos hasta formar una cadena larga de aminoácidos. ¿Cómo? Con el código genético. ¿Hasta ahí queda entendido? ¿O tienen dudas? ¿O no entendieron bien? No, a mí me quedó claro por lo que. Ok. Sí, bueno, entonces ojo con lo que les voy a decir porque esto es una información que puede como causar una cosita en la cabecita, pero si ponen mucha atención, lo van a entender facilito. Entonces, miren, el ARN mensajero es el que se copió de acá del ADN, ¿sí? ¿Te acuerdas que a ti que dijimos que la transcripción era la copia de ADN a ARN y que se hacía el mensaje? Listo, miren, entonces este es el ARN mensajero. Resulta que cada ARN está pegado a un ARN más chiquitico que se llama ARN de transferencia. Entonces, el que está pegado acá al aminoácido para poder reconocer esto acá y poder pegarse acá las cadenas de ARN, se llama de transferencia. Es decir, el mensajero es este y el de transferencia es uno como que complementario, que viene pegado al aminoácido. Eso es importante porque a veces le van a preguntar por el ARN mensajero o por el AR de transferencia. Entonces, el ARN de transferencia transfiere el aminoácido hasta acá. Una vez se pega un aminoácido con el otro y van haciendo toda la cadena, ese ARN de transferencia se zafa del ARN mensajero y esto se va a, como a desbaratarse, se va a destruir. De esta forma se hace la traducción. Entonces, mire que el proceso de transcripción se hace en el núcleo, mientras el proceso de traducción se hace en el citoplasma, que por ahí creo que Jorge Álvaro me dijo, ¿no? Sí, profe. Ajá. O sea, que usted me decía que la transcripción se hace en el núcleo y la traducción en el citoplasma, sí, efectivamente. Pero no hay en el citoplasma tirado. Se hace en el retículo endoplasmático, en el ribosoma. De esta manera se lleva a cabo algo que se llama el teorema central de la biología. Parte del teorema central de la biología es esto, transcripción y traducción. ¿Y por qué se llama el teorema central de la biología? Porque en estos pasos que estamos viendo es donde se está formando en su esencia más pequeña la vida. ¿Sí? Ajá. No, dale. La vida. Ok. ¿Hasta ahí quedó claro y entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una vez las proteínas, la seguidilla de proteínas está hecha, ¿sí? Una vez la seguidilla de proteínas está hecha, a esto la vamos a llamar conformación primaria. ¿Qué quiere decir la conformación primaria? Que esto cambia. Ah, bueno, les voy a explicar otra cosa. Ahorita les decía que el código genético que estamos viendo aquí tenía unos stops, ¿sí vieron? Que yo los cambié para eliminar esos stops. Esos stop, ¿qué significa stop? Parar. Exacto, Pare. parar. ¿Para qué son estos stop? Ya les voy a decir para qué son esos stop. Tenemos esta proteína, la proteína va hasta aquí. ¿Sí o no? La proteína está ahí. Resulta que el stop, por ejemplo, UGA, este. Yo cambio esto aquí por un UGA. Empieza el ribosoma a leer. Ah, este aminoácido sigue tal cosa. Cuando llega a UGA, él va a traducir. ¿UGA qué es? UGA es stop. Ah, entonces dice el ribosoma, ya llegué al stop. La primera aminoácido era este. El primer aminoácido era este. Era este. Sigue leyendo el ribosoma y llega UGA stop.
Entonces, ¿qué dice eso? Esto dice pare. Si él encuentra un stop y para, dice, yo de aquí para allá no debo seguir leyendo porque yo ya llegué a un stop. Ese stop me dice, hey, no siga leyendo de ahí para allá, ya pare. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un stop aquí en este puesto con esta proteína? ¿Qué le va a pasar a esa proteína? Ahí pararía, profe. Ahí pararía. ¿Y qué pasaría con la proteína? ¿Se haría, no se haría? ¿Qué pasaría? No, creo que no se haría, profesor. No se haría. Quedaría solamente hasta allí y el resto no se haría. Entonces, esto puede ser una mutación. Un cambio en un solo nucleótido puede estar haciendo que la proteína ponga ahí un stop y la proteína no se haga. ¿Sí ve? Digamos que sí, ¿qué tal que esta fuera la proteína que le da el color a los ojos y se hizo un stop ahí y la proteína no se hizo? ¿Qué va a pasar? Cambia el color de los ojos. Cambia el color de los ojos, exacto. Miren que un cambio en una sola cosita puede afectar muchísimo. Pueda que no, pueda que este cambio en vez de una G puso otra U. Entonces, en vez de una E puso otra U, entonces, ¿eso qué va a hacer? A. A lo cambió por otro aminoácido que era leucina. Y el resto sigue igual. ¿Sí? Y el resto va a seguir igual. En ese caso la proteína no paró, solamente cambió un solo aminoácido y puede ser que ese aminoácido no afectó tanto a la proteína, porque como es tan larga, no afectó mucho. Si ven como un cambio en un solo nucleótido de un codón puede cambiar a que la proteína no se haga o que la proteína tenga otra cosita, a esto es lo que se llama mutaciones. Y en ocasiones las mutaciones pueden ser muy graves, como en el caso anterior, donde se hacía un stop antes de empezar, o sea, casi que prácticamente al inicio de la proteína. A eso se refiere con mutaciones. Profe, esa mutación de que usted habla es ahí, ¿cierto? Porque uno tiene como el concepto de mutación, algo como de deformidad, algo así como diferente. Eso no es esa clase de mutación de la que usted está hablando, ¿sí o no? Sí, o sea, es que hay de todo, o sea, como les decía, las mutaciones pueden ser malas, pueden ser buenas o pueda que no pase nada. Cuando son esas deformidades tan grandes es porque las mutaciones, hay muchas mutaciones en un mismo gen, ¿sí? Muchas mutaciones, muchas, entonces se acumularon tantas que hay una deformidad grande, mayor. Para poder que haya una deformidad grande, tiene que, o se dañó un proceso completo, ¿sí? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, profesora, hay personas que yo conozco, tengo un amigo que tiene un ojo azul y el otro es café. Sí, eso es una mutación. A mí me encanta esa mutación. Me parece súper bonita. En ese caso, la mutación simplemente es un cambio de color de ojos, pero no sé si a la persona se le afecta la vista, ¿harto que no? No, es normal. O sea, uno cuando lo mira es extraño, pero él ve normal y es igual. Sí, en ese caso la mutación no es dañina. O sea, le cambia el color de los ojos, pero no es una mutación que afecte. Es más, le puede dar hasta, incluso si se va, qué sé yo, a otra parte, le puede dar una ventaja reproductiva, ¿sí? Porque pues llama la atención. Entonces, como sí, que, exactamente. sí, a eso yo me refiero con que puede dar ventajas o puede que no. Hasta allí, ¿cómo queda entendido? ¿Cómo vamos con el tema o qué? Vamos bien, profesora. ¿Sí? Si los compañeros vieron el video que nos recomendó usted que estudiáramos, se canta bien. Y usted ¿Sí? explica bastante bien, sí. No, me alegro mucho que hayan visto el video y que sea explicativo. Pero si no lo entendieron todavía, pueden tener la oportunidad de ver el video otra vez y que les aclaren las dudas. Yo lo único que no me ha quedado claro era lo de los codones, pero con la explicación suya de una lo capté. Ok. Bueno, entonces les estaba diciendo que a esto es lo que le llamamos conformación primaria.
La conformación primaria es esta seguidilla de aminoácidos. Esta conformación, si cambia, es posible que esté cambiando la proteína total. Entonces, hay una conformación que se llama conformación secundaria de las proteínas. Y la conformación secundaria de las proteínas tiene que ver con esto. Ya les voy a mostrar. Esto. ¿Sí? La manera en cómo la proteína se dobla, se pega, porque esta es mire, esto es la seguidilla, ¿no? Esta es la conformación primaria, pero ella luego tiene otra, como que otro sobreenrollamiento y ella va a cambiar. Ese cambiar, de esta forma la vamos a llamar conformación secundaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque está en la conformación secundaria, muchas veces está la función. Entonces, eso una vez se hace la proteína, ella se dobla. Y dobladita, les quiero mostrar la figura que me gusta mucho a mí, esta, que está aquí. Esta. Entonces, miren, estamos aquí, en el núcleo. Ya en el núcleo pasó todo el RNA, transcripción aquí, en el núcleo se fue por acá, traducción aquí, en los punticos del ribosoma sobre el retículo endoplasmático, aquí se hizo la proteína. La proteína ya dobladita se va para acá, para el aparato de Golgi. Este que vemos aquí es el aparato de Golgi. Entonces, las proteínas una vez hechas viajan hasta el aparato de Golgi, ¿sí? Aquí en el aparato de Golgi ya nos ubicamos dentro de la célula, pero vamos a ir directamente al aparato de Golgi, que es este. Este es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es también unas estructuras de membranas donde tienen también unas vesículas secretoras, y este aparato de Golgi aquí llegan las proteínas y reciben otro doblaje más, que es el doblaje terciario y cuaternario, ¿sí? Entonces, ellas, hagan de cuenta una fábrica, o sea, aquí ya dejó de ser helados y es como una fábrica de camisas. Entonces, se hizo la camisa, se hizo un primer doblez y se fue para el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi la doblaron más dobladita y la empacaron en unas cajitas, y el aparato de Golgi se encarga de hacer eso, de doblarlas y meterlas en cajitas, y luego las distribuye al lugar donde le corresponde, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi es como un centro como un servientrega, ¿sí? Donde la proteína llega, es empaquetada y distribuida a donde le corresponde. ¿Cómo así que donde le corresponde? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en la membrana habían proteínas de transporte? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de transporte a través de la membrana, decíamos que habían unas proteínas que eran proteínas de canal, que esas proteínas eran las encargadas de hacer el transporte, estas proteínas? ¿Se acuerdan de esto? Sí, claro, profe. Entonces, esas proteínas, ¿dónde se hicieron? Esas proteínas se acabaron de hacer acá en el retículo endoplasmático. Aquí se acabaron de hacer. Y esas proteínas se fueron acá para el Golgi. Y entonces el Golgi, cuando llegó acá la proteína, le dijo, no, mire, proteína, a usted le toca ir a trabajar acá a la membrana plasmática. Entonces, el aparato de Golgi la distribuye al lugar donde tiene que ir a trabajar dentro de la célula, o si debe salir de la célula, o si tiene que devolverse para el núcleo, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi va a encargarse de empaquetar y distribuir esas proteínas. ¿Sí? Entonces, el aparato de Golgi va a participar en el empaquetamiento y la secreción de los productos celulares. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, dijo un borracho a otro. No, pues sí vamos bien. Borrachos todavía no, por eso que estamos en ley seca. Pero bueno, vamos bien. Hasta ahorita que hemos visto. Hemos visto membrana plasmática, hemos visto
núcleo, ADN, hemos visto retículo endoplasmático, hemos visto aparato de Golgi. ¿Qué organela nos falta? Así una organela que ustedes acuerdan que es importante y que la están viendo ahí. Nos falta la mitocondria. Pero antes de seguir con la mitocondria, vámonos con ejercicios tipo X. Vamos a poner a pensar ese cerebro. Mejor dicho, hagan estiramiento de neuronas y nos vamos para atrás. ¿Quién me quiere leer, porfa, la pregunta que es esta? ¿La pongo más grande para que la vean? Ahí, ¿cierto? Listo. Alguien que me la lea. La anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de hemoglobina, dentro de paréntesis, encargadas de llevar oxígeno. En África, donde se presenta esta enfermedad, también son altos los índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y se une a los glóbulos rojos. Curiosamente, las personas que sufren de anemia falciforme no sufren de malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. La anemia falciforme podría deberse a que en poblaciones africanas se dé una mutación en él. A. Gen único responsable de la fabricación de los glóbulos rojos. B. Gen de la hemoglobina. C. Gen del ARN de transferencia. D. ARN ribosoma. Bueno, entonces vamos a analizar la pregunta. Dice, la anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de hemoglobina. Miren lo que me están diciendo. La anemia falciforme es una enfermedad que se produce en el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de la hemoglobina. Si el cambio es en un solo aminoácido, ¿esta hemoglobina qué es? ¿Es una qué? ¿Una proteína o qué? Es una proteína. Muy bien, César. Es una proteína. A ver quién me está hablando por acá. Ah, ya por acá me dieron la respuesta. Vamos a ver, Brandon, ¿cómo te va? Entonces, en África, donde se presenta esta enfermedad, también son altos los índices de malaria. Enfermedad causada por un parásito que se reconoce y se une a los glóbulos rojos. Curiosamente, las personas que sufren la anemia falciforme no sufren malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. Entonces, nos dicen que la anemia falciforme es una enfermedad que se produce en un aminoácido. Dice, la anemia falciforme podría deberse a que en las poblaciones africanas se dé una mutación en. ¿Aló? ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, aló. No se escucha bien, profe. Es porque alguien tiene los micrófonos abiertos. Ya los voy a cerrar.
Práctico. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está. Lo que pasa es que cuando dejan los micrófonos abiertos se escucha el eco de mi voz en el micrófono y se pone todo más denso. ¿Ahí sí me están escuchando ya? Sí, profe. Entonces, acuérdense de participar y cerrar el micrófono, por favor. Yo quiero que ustedes noten algo aquí. Miren esto. Miren que la primera parte nos están hablando de qué es la anemia falciforme, ¿cierto? Y luego nos dicen que nos dan otra idea. Otra idea, que es que en África y nos hablan de la malaria. Y luego nos dicen que nos están uniendo las dos cosas. Miren que aquí hay 3 ideas. ¿Sí ven? Miren, hay 3 ideas. Nos hablan de la anemia falciforme. Luego nos hablan de la malaria. Y luego nos hablan de la relación que hay entre la anemia falciforme y la malaria. Pero la pregunta específicamente a qué se va. ¿O sobre qué nos están preguntando? ¿Sobre la anemia? ¿Sobre la malaria? ¿O sobre la relación que hay entre las dos? ¿Sobre qué me están preguntando específicamente? Sobre la anemia. Simplemente me están preguntando sobre la anemia. Entonces, esto que yo les pongo en rojo y esta información que está en rojo y en azul, ¿es relevante para ustedes contestar la pregunta? Sí es relevante porque diferencia una cosa de la otra. Sí, pero mire que la pregunta es sobre la malaria, ¿ves? Sobre la anemia. La anemia. Sí, sobre la anemia. Por eso les digo, esta información que está aquí es relevante. No estoy diciendo que si la información es relevante por sí sola la información es relevante. Mi pregunta es si la información es relevante para contestar la pregunta. No, profe, Sí, profe, es relevante. la anemia. No. No, Yo considero que únicamente sería para la primera parte, sobre la anemia. No pregunten sobre la anemia. Ajá. Esta otra es una información que les están dando de más. Sí, adicional. Es adicional. Pero realmente la información que les va a servir a ustedes para contestar la pregunta está aquí en la primera oración. A esto es lo que yo me refiero cuando les digo que hay que hacer un análisis de lectura. Y el análisis de lectura no solamente es comprender todo lo que les están diciendo, sino que es comprender qué información me es útil y qué información no me es útil. Que si yo me pongo a indagar mucho en la otra información, me voy a perder. Y es una habilidad que se gana simplemente haciendo mucha lectura y mucho análisis de lectura y mucha comprensión lectora. Entonces, por eso me gusta hacerles este ejercicio así, para que se den cuenta que muchas veces toda la información no es relevante. En este caso solamente es esta. Listo. Ahora nos dicen, la anemia falciforme podría deberse a que en poblaciones africanas se dé una mutación en el gen único de la fabricación de los glóbulos rojos, el gen único de ARN transferencia, el gen único de la hemoglobina, el ARN ribosomal. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien. Para mí sería la B. La B. Pues está hablando de la hemoglobina. Ajá. O sea, blanco de gallina lo pone. Claro, claro que sí. Pero miren que si ustedes no hacen eso, se pueden confundir con este gen responsable de la fabricación de los glóbulos rojos. ¿Sí ven? Por eso les digo que es importante identificar qué me están diciendo y qué me están preguntando. Pero ahí sería como la respuesta, de alguna manera, pues como el gen responsable de la fabricación. Bueno, es que tampoco sería como eso. No, porque está hablando de un cambio nomás. Ajá. Entonces, no Exacto. sé. Sí, tiene como similitudes, pero realmente la pregunta es muy concreta. Exacto, es muy concreta, pero si ustedes tienen buena comprensión lectora, si no se confunden.
por tanta información. Entonces, por eso les digo que procuren hacer este tipo de análisis profundo, que yo sé que al principio se les hace complejo, complicado, pero no es complicado, de pronto sí un poco complejo, pero no es complicado. Y entonces, esto ustedes deberían hacerlo cuando estén leyendo, acostúmbrense a subrayar ideas principales. Eso es muy buen ejercicio. Esta también es muy chévere. Voy a reducirla un poquito para poder que eso. Ok. Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas a partir de la información codificada en el ARN mensajero. Suplida la necesidad, el ARN mensajero es destruido. ¿A qué se refieren con esta frase? Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas a partir de la información codificada en el ARN mensajero, suplida la necesidad. El ARN mensajero es destruido, la gráfica es mejor. Uy, mucha música. Mientras la leen y cuando vayan a participar, abran el micrófono, por favor. Profe, yo le entiendo como que después de que él hizo el trabajo, ya no es indispensable. Perfecta esa interpretación, perfecta. Una vez el trabajo se hizo, ya no es indispensable el ARN mensajero y por lo tanto este es destruido. Destruido. ¿Y solamente queda qué? El ADN. No, ahí no nos dicen ADN. Espérate, solo queda el ARN. No, ¿qué acabamos de decir? Que una vez suplida la necesidad, el ARN es destruido. Destruido. La proteína, ¿queda la proteína? Queda la proteína. Muy bien, queda la proteína. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la gráfica que más representa la situación antes descrita? La D. La B, profe. No. Es que en ninguna está destruida. Ahí aparece el ARN en todo. No, en la A. La proteína va encima. Muy Pues, bien. La A va encima. Está Muy bien, muy bien. La D también va encima. Ah, muy bien. Esa es la respuesta. Pero vamos a analizar el por qué esa es la respuesta y por qué no las otras. Muy bien. A ver quién más da por acá la respuesta. Me voy a dar carita feliz a todos los que me respondan bien. Ahí se puede, mire. Acá hay caritas de piedad. Ay, tan bonitas. Carita feliz. Para Brandon. Entonces. Yo soy muy escuelera. ¿Pero es la A o la B? Perdón, la A. No, pásame mi carita feliz, Brandon. Entonces, ¿qué nos dicen? Las proteínas son sintetizadas a partir de la información que codifica el RNA. Entonces, como las proteínas son sintetizadas a partir de la información, ¿qué hay primero? ¿RNA o proteína? Perdón, profesor, ¿me repite la pregunta? Como las proteínas son sintetizadas a partir de la información que hay en el ARN, ¿qué esperaríamos ver primero? ¿Proteína o ARN? Proteína, profesor. Las proteínas son sintetizadas a partir de la información del Sí, ARN. ARN. ¿Qué veríamos primero? El ARN. El ARN. Entonces veríamos el ARN en mayor cantidad primero. Muy bien, José Álvaro, así casi. Jorge Armando. Jorge Armando. No, es que por acá José Álvaro también me está Okay. contestando. Entonces por acá le estoy colocando carita feliz. A Brandon me devuelve la carita feliz, por favor.
Entonces vemos primero el ARN. Miren que lo vemos primero en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque es que es primero el ARN. Cada medida que va subiendo el ARN, el ADN va aumentando. Pero una vez hay mucha proteína, ya miren, acuérdense que esto es que hay mucho. Una vez mucha proteína, el ARN destruye, o sea que el ARN disminuye, ¿sí o no? Sí. Disminuye. Mire que la gráfica lo muestra. Muy bien. Esto es ¿por qué no? Porque aquí es como si el ARN apareciera, se destruyera y volviera a aparecer. Y la proteína no está, empieza a subir, pero luego se empieza a desaparecer. ¿Esta por qué no? Porque aquí parece como que si el ARN fuera constante. Mire que el ARN es constante. Y la proteína aumenta y luego se destruye. Y esta gráfica después es la misma que esta, ¿o no? Sí. Sí queda claro el por qué esa gráfica no es las otras. ¿O hay Sí, profe. dudas? Es No. importante que me digan que si entienden o no, sobre todo las gráficas. Porque es Profe, importante. la gráfica de la C y la D no es la misma. Ah, sí, la fábrica de la C y la D son exactamente las mismas. No Pero- son las mismas, no son las mismas. No, Pero, no es la misma. pero no son la misma, pero no dicen no dicen lo que es. Ajá, no son las mismas, pero no dice lo que es. ¿Por qué no son las mismas? Mire, porque en una está arriba el ARN y en la otra está arriba la proteína. No son las mismas. Pero sí queda claro por qué es esta y por qué no las demás. César y los profe. demás. A César le veo como con duda. Porque es que se explica mejor en la gráfica lo que se quiere dar a entender. ¿Quién la quiere explicar que la entienda? A ver si pronto a otra persona le entiende. A veces sucede que entre estudiantes se explican mejor. Pero mira que yo echándole, mirando la gráfica o sea, la proteína comienza a crecer, el ARN comienza a crecer. ¿Sí me entiende? Baja y desaparece. Pero en la otra gráfica comienza alta la proteína. Bueno, sí, no sería eso. Pero igual vuelve y crece y termina alta. Entonces, es como tener como el concepto claro de qué es el ARN, porque esa gráfica está bien. ¿Cuál gráfica está bien? ¿La D? Espérate un momento, es que me interrumpieron y me tocó cerrarlo. Sí. De la D, o sea, no sería, sino que uno tiene que tener el concepto bien, porque el ARN comienza a subir y al final desaparece, que sería que la proteína no puede comenzar arriba, ¿no? Yo te entiendo, César, sí, o sea, Ajá. lo que pasa es que la gráfica de, sí, yo entiendo tu razonamiento. La gráfica de, digamos que si la viéramos de forma general, al final nos está mostrando el mismo comportamiento de esto. Y es que el ARN se destruyó y la proteína aumentó. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ajá, sí. Y como la gráfica, o sea, uno trata que la gráfica, o sea, como es el ADN, que son como entrelazados, entonces eso le jugaría una mala pasada a uno ahí. Sí, también es verdad, pero ojo. Sí, yo entiendo. Yo me voy por la D. No, yo entiendo que se me confundan, o sea, me parece muy pertinente lo que acabas de decir, César. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo les digo a ustedes. Ustedes me tienen que separar en su cabecita las informaciones. ¿Sí? Y es verdad lo que tú dices, es que como esto aquí es de esa forma, entonces uno se puede tender a confundir y la confusión tiene pertinencia, pero allí, no, José Álvaro, ya lo dijimos que era la A, ¿te acuerdas? Pero allí tienen que entender que una cosa es que la gráfica que me explica un comportamiento, o sea, a ustedes les tiene que quedar claro que qué hacen las gráficas. Las gráficas van a explicarles fenómenos que se dan durante un tiempo. Regularmente es eso.
o un tiempo o un espacio, pero las gráficas lo que explican son eventos, son procesos, sobre todo eventos, ¿sí? Entonces, una cosa es el evento y otra cosa es la forma que tiene la molécula. Yo entiendo que sea posible que se les confunda en la cabeza, claro, porque es demasiada información al tiempo y estamos aquí evaluando demasiadas cosas al tiempo, se nos pueden mezclar sí. las cosas en la cabeza. Profe, Pero- entendiendo la gráfica, sí, perdón. Sí, la gráfica dice lo que César estaba explicando ahora. Tiende a subir y después baja. Sí, Entonces, sí. sí, es la... Sí, exacto. Exacto. Al final, esta gráfica explica lo mismo que esta, al final. Si yo tomo el resultado final, sí, efectivamente lo que dice César es verdad. Hay proteína y el ARN se acabó, es lo mismo. Sino que aquí, ¿por qué esta sí, por qué esta no? Porque aquí es como si esto fluctuara. El ARN sube y luego baja. Ajá. Y lo que dice César, aquí apareció la proteína primero, pero mire que aquí bajó. Es como si Profe, se destruyera la proteína y volviera a subir. Ese es el sentido de las gráficas. Cuando uno le presenta varias gráficas, ¿cuál es la más acertada? No cuál es posible, sino cuál es la más acertada. Por eso te decía que uno tiene que tener bien el concepto de la definición de qué es, porque en las gráficas suele pasar esto. Usted le presentan varias gráficas, pero en la cual es la acertada. Entonces, siempre que le colocan a uno esa forma de las gráficas, uno tiene que ver a la que es la acertada. Exacto, la acertada. Esta, ¿por qué no? Aquí hay muchas cosas por las cuales no. Pero la principal es que la proteína aquí nunca nos dice que bajó. ¿Ven? La proteína nunca baja. La proteína no se destruye. La única que se destruye es el ARN, no la proteína. La única que nos explica bien ese comportamiento es esta. Pero me gusta. Ajá. Sí. Que me gusta mucho el ejercicio para poder como entender qué está sucediendo en la cabeza de cada cual para que nos desenredemos. Esta es bien chévere. Pongan cuidado. En las células eucariotas, el ADN se transcribe a ARN. Esto ya lo sabemos. Y posteriormente, este se traduce para fabricar una proteína. Eso también ya lo sabemos. Como se muestra en el esquema, transcripción, ADN a ARN mensajero, ARNT, ribosoma, cadena de aminoácidos. Esto es lo que acabamos de ver. Como se muestra en el esquema, y nos muestran esa cajita. Luego nos dice, esta sala del núcleo yo he leído en 3 grupos de nucleótidos para traer complementarios de ARN de transferencia a los cuales se unen los aminoácidos particulares con la ayuda de los ribosomas. Teniendo en cuenta el código genético de traducción ARNTAA que aparece en la tabla, la secuencia de aminoácidos que se produciría a partir de una secuencia de ADN es esta. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar para el tablero para que lo veamos bien. Listo. Y vas aquí. Y voy a copiar eso que me están diciendo que haga la traducción. Es este cuadrito. Pero como está muy grande, solamente vamos a llevarnos el pedacito que nos interesa. Ok, primero que todo, ustedes que notan, ¿quién me quiere explicar qué es este cuadrito? Como, profe, eso es lo que se forma cada 3, ¿no? Sí, nos están mostrando los codones. Muy bien, ¿qué más? Y que pues lo que nos dieron ahí tenemos que dividirlo en 3. A ver si lo encontramos en ese cuadro. Bueno, vamos a hacerlo.
Listo. Y ahora, El problema es que ahí en ese cuadro no están. ¿qué tendríamos que hacer? Copiarlos abajo, ¿no? Como usted nos explicó, Ajá, que entonces, ya se convierte. muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, la A pasa a UUA. Eso es lo que me recuerdo. Ajá, sigue. La T sería a la A, ¿no? O a la, sí, a la A. A, y sería U. Y la otra, no, ahí sí me ayuda. Ah, G con qué va, ya la soplé. ¿Con T? No. G con, C. ¿Con C no es? ¿qué más? C. La A va con la U. Y la C con la G, ¿no? Muy bien. Y entonces ahorita, Ahí se formó. Entonces tenemos a U es L, E, U, guión medio. L, E, U, que es la primera. La segunda, no, la ISO. La ISO, profe. ISO, guión medio. De la ISO, la AAU es LEU, guión medio. Y la CUG, que sería TRP. Y ahí ya la buscan la respuesta. muy bien. Miren, esto es lo que hiciste fue excelente. Sin embargo, aquí hay un truquito que ustedes pasan por alto. Esto es así. Si este RNA de acá, mire que dice ARN, ART, ¿verdad? Hay otro que es el ARN. ¿Se acuerdan lo que yo les dije a usted ahorita? Mire, voy a volver para el dibujo y les voy a explicar qué es lo que me están preguntando en realidad y que de pronto ustedes tienen que poner un poquito de cuidado y atención. Voy a cerrar un momentico el micrófono. El ARN mensajero es el que sale de aquí. Pero si observan lo que yo les dije ahorita, mire que el aminoácido viene pegado de la complementaria. Y esta complementaria es la complementaria ¿de quién? La complementaria del RNA mensajero. Y este complementaria de RNA mensajero lo vamos a llamar RNA de transferencia. Entonces, en este caso particular, no me están dando el RNA mensajero, o sea, no me están dando este RNA mensajero, sino que me están dando el RNA de transferencia. Este de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sacarle el complementario del complementario del complementario. Es decir, lo que hizo César está muy bien, excelente, muy bien. Pero en este caso, si nos hubieran puesto este M aquí, hasta ahí llega el ejercicio como lo hizo César. Pero como nos preguntan después de transferencia, hay que hacer un paso adicional y es sacarle el complementario a este RNA. Y el complementario del RNA sería parecido al de arriba. Sería AU, A, sería UUA
y sería AC. En ese caso, la proteína ya no es esta, sino que ¿cuál es? Es LU raya iso raya val. ¿Sí la ven? Cuando les digan RNA de transferencia, simplemente le sacan otra copia al de mensajero. Y ya. Si le dicen mensajero, es una sola. Pero si le dicen transferencia a este mensajero, le sacan otra adicional. ¿Me hago entender? Sí, profe, perfectamente. Profe, o sea que para resolver esa pregunta había que hacerlo 2 veces. Sí, exacto. Lo que tú hiciste más un paso adicional que es volverle a sacar copia. Ah, bueno, pero igual uno después de que la tenga clara que es la A y que es la U, cada uno, pues no es difícil. Lo importante es que ustedes vean si le No, están dando el no, pero está bueno. mensajero o el de transferencia. ¿Ok? Esta es la clave. Espero que no les pregunten por este y que regularmente les pregunten por este y sea de una. Entonces vamos a ver la respuesta cuál es. Leo, hizo y val. Leo, hizo y val. Si alguien tiene memoria a corto plazo buena, me acuerda, porque yo sí no. ¿Cómo era? ¿Hizo qué? Leo, hizo y val. Ah, listo. ¿Cuál es la respuesta? Esta, ¿no? Ah, Leo, hizo, val. Muy bien. Vámonos con la siguiente. Los aminoácidos son elementos esenciales en la traducción del ADN. Eso ya lo sabemos. La mayoría de ellos son obtenidos a partir de los alimentos. Teniendo en cuenta esta información, la biomolécula cuya carencia en la dieta podría entorpecer en mayor medida el proceso de traducción es. ¿Cuál de esas? ¿Sería la C, profe? los carbohidratos, profe. Hola. Sí, profe. Ok, es Se que nos había ido. sí, me volvió a sacar la plataforma otra vez. Le digo, no Profe, me yo quiero. estaba diciendo que si los carbohidratos. Lean bien la pregunta. ¿De qué me están hablando? Miren, ¿de qué me están hablando? De vitaminas. Ah, ¿de qué me están ¿Cuál hablando? Profe, no se ve la imagen. Los aminoácidos espera que... son elementos esenciales en la traducción del ADN. Pues la traducción del ADN no son proteínas. Ah, entonces. Bueno, pues proteínas. La C. Si ven cómo es la comprensión del lector, mire que solamente con subrayarles ya la primera ya dieron cuenta. ¿Sí bien? ¿Sí ve que es importante separar y clasificar la información que me están dando? Bueno, esta no es que sea muy
muy clara para ustedes, porque tengo que explicarles qué es un virus y la puse a propósito para poder darles el concepto de virus. Por acá me están hablando. Ah, Brandon no me devolvió mi carita feliz. Dice que la sé. ¿Qué me hizo? Sí, era la C. Bueno, entonces, como van a ir a descanso, voy a mandarles en este instante este tallercito al correo para que los manden por WhatsApp y traten de contestar. A ver, les digo qué preguntas para que lo vayan haciendo. Esta, una mutación es el cambio de esta. Ah, no, esta no. Profe, ¿cuántas hay que contestar? ¿Todo el taller o algunas? No, pues si ustedes pueden todo el taller. No, lo que pasa es que voy de salida a las 11, pues que ya volvamos, creo que vuelvo y Ah, alcanzo. bueno, no se preocupen, igual es para que lo vayan como trabajando las que puedan. O sea, les voy a mandar el taller, ustedes lo van a leer y van trabajando las que puedan. Igual acá lo vamos a Si no resolver. alcanzo es porque me toca hacer algo urgente y a las 11 lo Sí, veo. sí. Sí, pero es para que ustedes vayan haciéndolo, ¿sí? Dale, pues, gracias. Bueno, pues, A chao. salir, dale, gracias. Nos vemos a las 11 entonces. Bueno, les voy a mandar el taller y ustedes van contestando las que puedan. Bueno, No tienen dale. que contestarles todas. Entonces vayan, desayunen. Y ahorita a las 11 nos vemos. Bueno. Ok, profe, listo. Bueno, pues nos vemos ahorita. Chao.